Nuestro Señor. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa, preciosa tarde noche que tú nos regalas, Señor. Venimos delante de ti, Señor, siempre humillados delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, tu santidad, Señor, que eres santo, 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 Señor. Reconociendo, Señor, quién eres, Señor, que eres un Dios vivo, Señor. El omnipotente Dios, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios, Señor. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu majestad, Señor, tu soberanía, que eres tú quien reina sentado en el trono de gloria como único y sabio Dios, Señor. El único Rey eterno, Señor. El único Dios verdadero. En esta noche, Señor, queremos darte las gracias también porque, oh Señor, tantas bendiciones, Señor. Qué bueno que eres, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que si no fuera por tu misericordia, Señor, ya hubiésemos sido consumidos. Pero qué grande es tu amor, qué grande es tu misericordia, Señor. Hasta los cielos, dice tu palabra, Señor. Bendito sea, Señor, por ello, Señor. Queremos, Señor, en esta noche, Señor, precioso y bendito, Señor, que nos perdones, reconocemos delante de ti que somos pecadores, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre, Señor, haznos dignos de tu justicia. Te pedimos en esta noche, Señor, precioso y bendito, Señor, que sea tu precioso y santo Espíritu derramándose, Señor, en esta noche sobre cada uno de nosotros, abriendo nuestros entendimientos, dándonos sabiduría, Señor, conforme a tu palabra, Señor, haciéndonos más como tú, Señor, conformándonos a la imagen de tu precioso Hijo, Señor. Te doy las gracias por cada hermano en esta noche, Señor, por la bendición que es cada uno de ellos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te doy las gracias por ellos, Señor, y te pido, Señor, que tú los bendigas en todo lo que ellos emprendan, Señor. Que esté tu mano con ellos, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, oh Dios, llevándolos de tu mano, Señor. Que estén, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, bajo la cubierta de tus alas, Señor, precioso y bendito, Señor. Oramos en esta noche, Señor, por nuestros hermanos que están con quebranto de salud. Oramos por doña Erika, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, para que tú, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, derrame sanidad sobre ella, Señor. Derrame sanidad sobre Elisa, Señor, también sobre ese resfrío, Señor, sobre nuestro hermano Alex, sobre esas rodillas, para que tú lo restaures plenamente, precioso y bendito Jesús, Señor. Y sobre eso, nuestros hermanos, Señor, que tal vez se encuentran, Señor, con diversas circunstancias emocionales, espirituales, luchas, Señor, para que tú les proveas fortaleza, paz, consuelo, ánimo, gozo, Señor, en medio de las circunstancias, Señor. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, Señor, y háblanos en esta noche, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Háblanos, Señor, y transfórmanos, Señor. Ese es el propósito por el que estamos acá, Señor. Gracias una vez más, Señor, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. Si oramos por los hermanos que no han podido conectarse todavía o por los que no se van a conectar también, Señor, para que tú los cuides, los bendigas, los guardes, en el nombre que es, por sobre todo nombre. Gracias una vez más por este tiempo. Oramos, Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Entonces, vamos terminamos la semana pasada hablando acerca de la naturaleza pecaminosa, acerca de la naturaleza caída que adoptamos o adoptó Adán, producto de su pecado, y que ha sido transmitida de generación en generación desde ese momento a todos sus descendientes, a toda la humanidad. Veíamos nosotros, terminábamos viendo que todos nacemos pecadores, somos pecadores desde el vientre, por naturaleza, no hemos pecado todavía, pero lo haremos, y así ha sucedido, digamos, desde ese momento. Somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos
porque por naturaleza somos pecadores. Entonces, muy importante, o sea, yo no soy pecador desde el primer momento en que pequé. No, en el primer momento en que pequé porque yo soy pecador por naturaleza. Eso es lo importante entender, ¿verdad? Entonces nosotros vimos algunos pasajes en ese momento. Vimos también, digamos, aquí hay un detalle importante. El hecho de haber quedado bajo una naturaleza pecaminosa, bajo una naturaleza pecadora, significa, y es muy importante, que humanamente no podemos salir de ella. Nosotros estamos encerrados en esa naturaleza, encarcelados en esa naturaleza. Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos. Humanamente no podemos ni salir de ella, ni agradar a Dios en absolutamente nada. No lo podemos agradar en nuestros propios medios. Y de eso, digamos, es importante, digamos, que nosotros vayamos a un pasaje para que nosotros veamos lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a ir a Gálatas en el capítulo 3, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículos, vamos a leer del 22. Vamos a leer el 22 y el 23 y iniciamos con don Alex. ¿Qué? Sí, 22, Gálatas, 3, 22 y 23. sí señor. Perfecto. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, leemos la Biblia. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Muy bien, entonces veamos aquí un puntito importante. Vean. Lo primero que tenemos que ver acá es, todo está encerrado bajo pecado. Primero, dice, más la Escritura, Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia. Entonces dice Pablo, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, o sea, para que la promesa de qué, de nacer de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces aquí ya nos da una pista, o sea, estamos encerrados bajo pecado, pero hay una promesa para aquellos que han de creer en él. ¿Estamos de acuerdo? Hay una promesa para aquellos que han de creer en él. Esta promesa es solo para los que han de creer. Más adelante vamos a explicar qué es creer. Pero ahorita, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pero antes que viniese la fe, ¿qué está diciendo? Antes que viniera Jesucristo. Eso. Muy importante, muy bien. Antes que viniese Jesucristo, dice, pero antes que viniese Jesucristo, en quienes íbamos a creer y en quienes íbamos a poner la fe, ¿qué dice? Y quiero que hagamos énfasis en esto. ¿Qué dice? Estábamos, ¿cómo? Confinados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar confinado? Atrapado. Atrapado, Atrapado. enclaustrado, encerrado. Vean lo que la palabra que viene después dice: estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo la ley, condenados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Encerrados. Entonces, es muy importante que esa naturaleza con la que nacemos nos tiene encerrados. Y vamos a estar encerrados hasta que esa fe se nos revele a nosotros.
Es una promesa. ¿A quiénes? Aquellos que van a creer en Él, aquellos que acepten creer en Él. Entonces es muy importante el conocer, digámoslo así, cuál es el estado. Estar en una naturaleza pecaminosa, como decíamos, es como estar encerrado en una cárcel, donde lo único que hacemos es pecar. No hay absolutamente nada o ninguna otra cosa que no hagamos. Pecar, 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 pecar y pecar. Y acumular maldición, más maldición, más maldición, más maldición y condenación. Entonces ese es el punto. Si yo digo que soy creyente, ¿por qué yo insisto en mantenerme en prácticas de pecado? ¿Por qué insisto? Porque esto lo único que está mostrando es que no soy creyente, una, que tengo luz y no soy creyente, y que sigo acumulando cada vez más condenación, más ira para mi vida. Hay muchos que piensan que para salvarse deben hacer buenas obras delante de Dios. ¿Qué piensan ustedes? Nadie es salvo, o sea, nadie es salvo a través de las obras, solo a través de Jesucristo. Nadie es salvo a través de las obras. ¿Podemos entrar al cielo con esta naturaleza pecaminosa? Negativo, cero. No podemos entrar al cielo con una naturaleza pecaminosa. Vean lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 63. Don Gastón, ¿qué dice? Capítulo 6, versículo 63 de Juan. Juan 6, 63. Ok. Dice, el espíritu es el que el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad, son vida, perdón. Muy bien. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esta naturaleza no sirve de nada. Y es interesante. Vivimos por ella aquí. Y la gente pierde la vida eterna por esta naturaleza. Porque le dedica a esta naturaleza, porque complace a esta naturaleza. No hace morir esta naturaleza. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, para nada. ¿Y quién dijo eso, hermanos? ¿Quién creen que dijo eso? Se lo dijo Jesús. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué dice la Biblia en cuanto a las obras, porque es muy importante que nosotros tengamos presente esto de las obras, porque hay muchas, digamos, muchas personas que piensan, vamos a poner un caso, que sí, está bien, yo creo en Jesús, hago obras buenas y hago algunas malillas por ahí y empato y Dios se agrada de mí. Vea, creer de esa forma no ha creído, no ha entendido entonces. O sea, no es por obras. Las obras no me sirven absolutamente nada para salvación. Las obras no sirven para salvación. Y lo vamos a ver escrituralmente. Mucha gente dice, ay, sí, o sea, ¿qué necesito para ir al cielo? Ay, hacer buenas obras. Sí, seguir obrando y portarme bien. Cada vez tengo que portarme bien. Obras, obras, obras. Las obras no salvan, no salvan. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios. Es muy importante porque la gente quiere a veces, no, no soy tan malo. Yo no soy tan malo como aquel o como aquella. No, no soy tan malo. Hay otros peores que yo. Pero compárese con Jesucristo, que es perfección absoluta. Comparémonos con Él y nos vamos a dar cuenta lo malos que somos. No es con la gente que tenemos que compararnos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vanessa, ¿nos acompaña usted, por favor? Sí, señor. 2, 8, 9. Sí, correcto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien. Veanlo, o sea, esto es un pasaje para que todo el mundo se lo sepa, que lo tenga bien claro. Porque por gracia sois salvos. Es por gracia. ¿Y qué significa gracia? ¿Gracia qué es? Regalo. Regalo. Es un regalo. Es un regalo de Dios. Es un regalo. A nosotros, digámoslo así, no depende de nosotros. Es un regalo de Dios. Es la iniciativa de Dios. Es un regalo. Dice, por gracia, soy salvo. Por medio de la fe. Por medio del creer. Fe y creer es lo mismo. Por medio del creer. En este caso en Jesucristo. Y vean lo que lo dice bien claro. Y no de vosotros. Usted no puede hacer nada para agradar a Dios. Usted no puede hacer nada para darle a Dios. Usted no puede comprar a Dios. No cree que porque usted da limosna, usted da diezmos, porque usted hace obras, usted puede agradar a Dios. No se engañe. Eso era lo que hacían los judíos. Y por eso Jesucristo les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Hagan, le decía, Jesucristo le decía a la gente, ¿qué le decía Jesucristo al pueblo? Le decía, hagan lo que ellos dicen, porque ellos enseñaban la palabra de Dios, pero no lo que ellos hacen, pero no lo que ellos hacen. Los judíos estaban centrados en obras, en puras obras. Eso no agrada a Dios. Dice, no, esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense si nosotros entráramos por obras al cielo y ya nosotros en el cielo y yo discutiendo con Gastón o con Alex, digámoslo así, digamos, ¿quién tiene más obras? O sea, ya me imagino Pablo, no yo, o sea, no es, digamos, hermanos, no es por obras. No tenemos absolutamente, digamos, todos vamos, o sea, todos los que hemos creído, vamos a entrar al cielo por el mismo camino. Cristo, por la obra que Jesucristo hizo, por su muerte y por su resurrección. La salvación sí es por obras, sí es por obras. A ustedes me dicen, pero se está contradiciendo. Sí, pero por las obras de Cristo, no por las nuestras. Eso, somos salvos por las obras de Cristo. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Su vida perfecta, su muerte, su resurrección. Somos salvos por las obras de Cristo, no por las obras de nosotros. Las obras de nosotros, ahora vamos a ver más adelante qué dice la Biblia de las obras de nosotros. Romanos 3:20, vamos a Romanos 3:20. Tal vez María nos acompaña, María José. Romanos capítulo 3, versículo 20. Don Oscar, ahorita no la tengo a mano, ya casi me la traen. No se preocupe, entonces hagamos una cosa. Me voy a Sí, poner a doña Elisa y vaya buscándome usted, por favor, Gálatas 2:16, María, para que la próxima, Gálatas 2:16, por favor. Y Elisa me lee Romanos 3:20, por favor. 3:20. Dice así, Ajá. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí estamos. Ya que por las obras de la ley, y vea qué interesante, por las obras de la ley, o sea, yo no soy salvo porque ya yo no cometo adulterio. Yo no soy salvo porque ya no veo pornografía. Yo no soy salvo porque ya no tomo. Yo no soy salvo porque ya no fumo, porque ya no me drogo. Yo no soy salvo porque ya no miento. Mano, ¿dónde dice eso? No, yo no soy salvo por eso. Yo soy salvo por la fe en Jesucristo. Y vamos a verlo más adelante. Si bien es cierto que cuando yo creo, yo me arrepiento y dejo todo eso de lado, eso no es lo que me hace salvo. El esforzarme en mis propios medios, por dejar de hacer todo eso, estoy pegando contra una pared enorme. Y ahora van a ver por qué. Ya les voy a explicar por qué. Ya vamos a ir a ver por qué. Porque ninguno de nosotros es capaz de lograr lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros logremos. Solo lo podemos hacer por medio de Él, digámoslo así.
y vamos a ver en qué sentido. Entonces, muy bien. Entonces, Gálatas 2:16. ¿Qué nos dice, María? Sabiendo que el hombre, Ajá. sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está clarito, hermanos. ¿No se dan cuenta? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por creer en él. Después vamos a ver qué es lo que tenemos que creer. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, hermano, ustedes más adelante me van a decir, pero entonces, cuando uno llega a la fe, sí, uno tiene que realmente hacer buenas obras. Ah, es diferente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de salvación. Las obras del ser humano no le sirven de nada para salvarse. ¿Estamos de acuerdo? Es un principio fundamental en el cristianismo. Las obras del ser humano no le sirven para salvarse. Así que no confíe en las obras, porque si usted confía en las obras, cuando usted abra sus ojos, usted se va a encontrar en el infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vean ustedes nuevamente, Tito capítulo 3, versículos del 4 al 6. Don Alex. ¿Tito qué, perdón? Tito capítulo 3, Ajá. versículos del 4 al 6. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo veamos, porque muchas veces, como le digo, nosotros estamos confiando en nuestras propias obras y es un error. Ahora, vea qué interesante, me puedo arrepentir poco a poco yo. Dice, ¿Ah? ¿Puedo arrepentirme poco a poco? No, 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 es radical, es un corte radical. Luego vamos a hablar de eso. ¿Qué dice el versículo 4? pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Está claro, hermanos. Dice que nos salvó no por obras de justicia. Dice que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Punto. Este es un tema claro en las Sagradas Escrituras. Digamos un ejemplo. Ahora, bien, ustedes pueden llegar y hacerse la pregunta y llegar y cuestionarse. Bueno, pero es que yo siempre había creído, a mí siempre me habían enseñado que era por obras. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué está primero? Y aquí es muy importante que nosotros, digamos, sepamos responder esta pregunta. Es muy importante. ¿Qué es primero? ¿La iglesia o la Biblia? ¿Qué creen Yo digo ustedes? que primero la palabra. Vanessa dice primero la palabra. ¿Qué La dice? palabra, La palabra. La palabra de Dios es la autoridad. Y es la autoridad en cualquier congregación, en cualquier denominación, en cualquier iglesia, es la palabra de Dios. Punto. Es la autoridad divina. Son las sagradas escrituras. Pero ¿qué pasa si a mí me enseñaron eso? Salga corriendo de donde está. Si a usted le enseñaron una cosa que es contraria a la palabra de Dios, usted está yéndose en contra de Dios. Pero es que a mí me lo enseñaron. Sí, pero ya Dios se lo está revelando que no es así. Es interesante, o sea, este es el libro que Dios dejó y se lo dejó a la humanidad, se lo dejó a la iglesia. A la iglesia, y la iglesia tiene que regirse por este libro,
Pero ¿qué pasa si la iglesia no se está rigiendo por este libro? Entonces, lo que está predicando es que un falso evangelio, una falsa palabra. Porque aquí nosotros ahorita leímos 1, 2, 3, 4 pasajes y hay muchos más, pero leímos 4. Recuerden que estamos en fundamento. Leímos 4 pasajes clarísimos de que la salvación del ser humano no es por obras. Muy bien. Ahora, veamos entonces qué dice la Biblia. ¿Cómo son nuestras obras delante de Dios? ¿Qué es lo que opina Dios de nuestras obras? Vamos a Isaías 64, versículo 6, don Gastón. Isaías 64, 6. Esto es lo que opina Dios. Nosotros aquí estudiamos la palabra de Dios, estudiamos las Sagradas Escrituras, lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras en cuanto a nuestras obras? Y leámoslo, por favor, versículo 6. Dices, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades no- nos llevaron como viento. Ajá. El 6 nada más, ¿verdad? Ahí, correcto. Entonces, vea qué interesante. Voy a leerles nada más como contexto el versículo que está anterior. Dice, saliste al encuentro del que con gran alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y vea la pregunta que hace. ¿Podremos ser salvos? Y luego dice el versículo que acabamos de leer. Si bien todos nosotros, dice el profeta Isaías, si bien, y se incluye, Isaías se está incluyendo, si bien todos nosotros somos como suciedad. Uy, imagínense un líder, un predicador, digamos un ejemplo, enseñando la palabra de Dios y que diga, usted es como suciedad. Qué ofensivo. Uy, no, yo no vuelvo a ese lugar. Bueno, él está enseñando la verdad. Eso es lo que somos. Tenemos que ubicarnos. Somos como suciedad. Somos como suciedad. Somos como estanques de estiércol por dentro, en nuestro corazón. Somos sepulcros. Dice la palabra, Jesús lo dijo, sepulcros blanqueados. Le decían los fariseos, sepulcro, ¿qué hay en un sepulcro adentro? Pudrición. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y vea lo que dice, y todas nuestras justicias. ¿Cuáles son nuestras justicias? ¿De qué está hablando ahí? Todas nuestras justicias. Nuestras obras. Correcto, Gastón. Aquí está diciendo, y todas nuestras obras, como trapo de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Mire, yo me quedé asombrado. Yo sé que ya aquí más de uno lo sabe porque ya lo hemos explicado, pero estamos en fundamentos. Yo me quedé asombrado cuando yo fui y busqué esa palabra en el hebreo, en un diccionario hebreo. Y aquí el Señor lo que está diciendo es que nosotros somos como toallas sanitarias, como mantillas de menstruación. Eso es lo que está diciendo, como trapos de menstruación. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y yo los invito a ustedes que busquen ese pasaje del hebreo al castellano para que ustedes vean lo que el Señor está diciendo ahí, como trapos de menstruación. Dice, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces vamos a poner un caso. El Señor dice que mis obras son como una toalla sanitaria. Entonces, ¿cómo pueden agradar al Señor? ¿Saben por qué, hermanos? Porque están manchadas de pecado. Por esa razón, porque mis obras están manchadas de pecado. El Señor es santo, santo, santo. Él no acepta mis obras hasta que yo no entre en el pacto con Él. Después lo vamos a ver de qué se trata eso también. Entonces, vean lo que dice en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1.
Y es Dios mismo. O sea, vamos a, Vanessa, por favor, en el capítulo 1. Buenas noches, Jocelyn, que el Señor le bendiga. Buenas noches, disculpe el retraso. Espero se No se encuentre todo preocupe. bien. Ahí, digamos, el pedacito que se pierda ahí después lo recupera cuando le mandemos la grabación, ¿oyó? Así que, bienvenida. Estamos leyendo en Isaías capítulo 1, versículos del 2. Vamos a leer del 2 al 6. Vane. Yo cualquier cosa la detengo en algunos solamente para ampliar. ¿Lo tiene, Vane? Oscar, yo lo tengo, no sé. Sí, bueno, Elisa, si gusta, sí, porque no me comentó si lo... ahí está, Vanesita. Ay, perdón, ya no- lo leí. lo- No había visto que tenía el micrófono silenciado, perdón. no se preocupe, Vane, tranquila. Ok, voy de nuevo. Dele. Oíd, oíd Sí, cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. paremos un El, momentito ahí, Vane, paremos un momentito ahí, vea. Vean lo que dice aquí, hermanos. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? Dios a través de Isaías, Es correcto. Vean lo que lo Jesús. dice bien claro. Dice, porque habla Jehová. Es Jehová el que está hablando. Y dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿De qué hijos está hablando? ¿Cuáles son esos hijos que crió el Señor y se rebelaron contra él? Para ir entendiendo, digamos, de lo que nos va a hablar el Señor. Adán, Eva y todos son descendientes. Aquí, pero aquí específicamente, en este pasaje de Isaías. Nosotros no. Israel, Israel. Israel. Está hablando de Israel. Está hablando del pueblo escogido de Dios. Israel es el pueblo que Dios escogió. Y vean lo que él dice. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3, ¿vale? el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vean qué interesante. Nuevamente, y esto es muy importante porque la gente cree, la gente cree muchas veces que porque está en una iglesia, porque visita una iglesia, es salva. Qué triste pensar así, hermanos. Porque miren ustedes, si así fuera, eso querría decir que el pueblo de Israel era salvo, pero no era salvo. O sea, el pueblo de Israel va a ser salvo, pero no estamos hablando que va a ser salvo como un todo. O sea, que todos los habitantes de Israel de todos los tiempos van a ser salvos. Eso no es lo que está diciendo. Siempre en Israel es salvo un remanente como es salvo un remanente en la iglesia. Entonces dice, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor, el comedero de animales. Pesebre, la palabra significa comedero de animales. Es donde comían los animales, dice. Pero vea lo que dice, Israel, el pueblo de Dios, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora yo les pregunto, no, o sea, ¿tenían conocimiento o no tienen conocimiento? O sea, Sí, ellos tenían. conocían al Señor. siempre tuvieron la ley, las escrituras, pero no la entendieron. Muy bien por ese lado. Ahora, recuerden que está hablando Isaías. ¿Isaías está antes de Moisés o después de Moisés? Después, Después de Moisés. Perfecto, está después de Moisés. Entonces aquí viene la pregunta. Moisés ya les había hasta revelado la ley a ellos. Ellos conocen la ley. Ellos son el pueblo de Dios.
Y sin embargo Dios dice que no tienen conocimiento. ¿Cómo se explica eso? No tienen un conocimiento relacional con Dios. Y aquí está el punto. O sea, la gente se confunde. Vamos, y nosotros siempre hemos puesto ese ejemplo. Vean. Todos nosotros acá, digamos, pues por un periódico, la televisión o el Facebook, lo que sea, sabemos quién es Messi. Todos los que estamos aquí, yo estoy seguro que todos han visto que sea una foto de Messi y todos conocen a Messi. Ahora, el hecho de que ustedes conozcan quién es Messi los hace a ustedes tener intimidad con Messi. O sea, Messi ha estado en su casa tomando café, almorzando con ustedes. No, nunca. Con ninguno de nosotros. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué usted dice que conoce a Dios si usted no tiene una relación con Dios? Entendemos el punto. ¿Por qué usted dice que usted conoce a Dios si usted no tiene una relación con Dios? O sea, todo el mundo sabe que Cristo existe, que el Padre existe y que el Hijo existe. Pero ahí viene el punto. No tienen una relación íntima, no tienen un ginosco, que es la palabra que se usa, ginosco. No tienen una relación personal, íntima, vivencial con el Creador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. No la tiene. ¿Cómo se logra obtener esa relación? Por medio de las Sagradas Escrituras y por medio del Espíritu Santo. No la tienen. Y mientras no la tengan, no son salvos. Vea, Israel dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Sigan leyendo, Vane, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Nada más vean interesante este versículo. Yo me imagino más de uno. No vayamos a la sinagoga o no vayamos donde enseña Isaías. Muy grosero para hablar, vean. Era Dios hablando, hermanos. Era Dios hablando. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová. Pero ¿cómo lo van a dejar si son el pueblo de Israel? Lo dejaron porque nunca tuvieron una relación con él. O sea, mucha gente cree que tiene una relación y ni siquiera lo conocen, no conocen sus atributos, no conocen su naturaleza, no conocen su carácter, no saben lo que Dios demanda en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo dice que usted lo conoce? ¿Cómo se revela el Señor ahora a su pueblo? ¿Cómo se revela? ¿Cómo se revela el Señor? Por medio de las Sagradas Escrituras. Por medio de las Sagradas Escrituras. Y si nosotros no leemos la Biblia, y si nosotros no leemos las Sagradas Escrituras, entonces, ¿cómo se nos revela Él a nosotros? No se nos revela. Si nosotros no sacamos este tiempo para conocer de Él, entonces, ¿cómo se nos revela Él a nosotros? ¿Cómo decimos entonces que somos creyentes? No lo somos. ¿Cómo decimos que somos salvos? No somos salvos. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Siga leyendo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vea nuevamente, vea qué interesante. Ah, pero Dios no castiga. Dios no castiga. Mire lo que dice acá. Dios les está diciendo al pueblo de Israel, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Ustedes no entienden que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. O sea, ustedes están todos podridos en pecado. Dice, si no, herida, hinchazón y podrida llaga. Yo les pregunto, hermanos, ¿a qué huele una podrida llaga? ¿A qué huele una podrida llaga? No soy yo el que le está poniendo podrida, aquí ustedes lo están leyendo. ¿A qué huele? Esta es la opinión de Dios, de un pecador no arrepentido, un pecador impenitente.
de aquellos que creen que conocen a Dios solamente porque van a una iglesia, solamente porque se sientan un domingo, una hora, hora y media. No, hermanos, el Señor exige, demanda una relación íntima con Él. Y es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que está dejando ver aquí Isaías? El tipo de obras que tenía el pueblo en ese momento con Dios. Estaban obrando perversamente delante de Dios. Sigamos leyendo. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Hay alguna obra que pueda hacer el hombre para justificarse? Tal vez el bautismo, tal vez la confesión, tal vez los sacramentos, tal vez ir a la iglesia. ¿Hay algo que podamos hacer realmente para justificarnos delante de Dios? Porque hay gente que dice, bueno, hoy vi pornografía en la noche, pero Señor, perdóname, mañana voy para la iglesia. Y la otra semana vuelve otra vez a ver pornografía. Y el domingo va a la iglesia. Y se confiesan. Y comulgan algunos. Y toman la Santa Cena. Y la otra semana vuelven a hacer lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿me sirven algo realmente bautizarme? Y cuando hablamos de bautismo, no importa de la denominación, cualquier denominación. Estamos hablando bautismo como bautismo, estamos hablando confesión, estamos hablando sacramento, estamos hablando de ir a la iglesia, estamos hablando de diezmar, estamos hablando de servir en la iglesia. ¿Me sirve de algo si yo estoy en prácticas de pecado, si yo no me he arrepentido? ¿De qué me sirven las obras? De nada, absolutamente de nada. Todo esto que acabamos de mencionar, vean, el bautismo, no importa la religión a la que usted pertenezca, el bautismo, la confesión, los sacramentos, ir a la iglesia, servir en la iglesia, que usted lea la palabra, que usted ore, que usted alabe en la iglesia. A usted de nada le sirve si usted no se ha arrepentido. Si usted no se ha arrepentido, usted está ahí, eso sabe como que yo siempre pongo el ejemplo. La iglesia evangélica o la iglesia cristiana celebra el bautismo o digamos, el bautismo en sí, la obra es sumergirse en el agua. Entonces muchos van a una piscina. Él quiere bautizarse, sí, venga, 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 bautícese para que reciba al Señor. Y llega y se tiran al agua y según ellos fueron bautizados y ya son creyentes y siguen viviendo sus mismos estilos de vida. Pero ¿saben qué, hermano? ¿Saben qué fue lo que hicieron? Se metieron de consumida nada más, hicieron un chapuzón, pero no les sirvió de nada, porque no hubo ninguna transformación en el corazón de esa persona, porque no tiene una relación con Dios. Ninguna obra humana transforma mi corazón. El único que puede transformar nuestro corazón, ya lo vamos a ver quién es Cristo y lo vamos a ver de qué forma. Entonces, el hombre, ahora usted puede decir, pero entonces ¿para qué bautizarse? Entonces, ¿para qué, pues, digamos un ejemplo, ir a la iglesia? No, es que todo eso es parte, son ordenanzas que ha dejado el Señor una vez que nosotros somos salvos, una vez que hemos creído, una vez que nos hemos arrepentido, una vez que tenemos una relación personal con Él. Entonces nosotros ahí, digamos un ejemplo, las practicamos, pero de lo contrario de nada sirve, de nada, absolutamente de nada sirve para salvación. Estoy hablando para salvación. El hombre, por más justo ante los hombres y sincero en su piedad ante Dios, está completamente descalificado ante las demandas inmaculadas de la santidad de Dios. La justicia del hombre no tiene absolutamente ningún valor para ser presentada delante de Dios. No tiene ningún valor. Vamos un momentito a Romanos capítulo 3, versículos 19, al versículo 19 y 20. Ya ahorita Lisa había leído el 20, pero para tener el contexto del 19. Romanos 3, 19 y 20. Vamos a
a Elisa, aquí un momentito, vamos a Elisa. ¿Qué dice el versículo 19? 3:19 ¿Sí? dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es lo que a las personas les cuesta entender. Dice Pablo, pero sabemos, Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es todo el mundo? ¿Qué incluye todo el mundo? Familia, ¿qué incluye todo el mundo? Creyentes y no Bueno, creyentes. Ajá, todo el mundo. Todo el mundo incluye todo el mundo. Todo el mundo. Y vean lo que dice. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda la humanidad, sin excepción, está bajo el juicio de Dios. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Y ustedes van a ver que nuestras obras, estamos viendo, no sirven de nada, porque vean lo que dice luego, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No nos sirven. O sea, Dios ve las obras del ser humano y dice, no, si usted va a venir con eso, olvídese, no, no, huele feo, vaya, fuera. Ni siquiera lo deja arrimarse. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Yo siempre les pregunto cuando estamos enseñando, ¿a qué huele usted delante de Dios? ¿A qué huele usted? Porque Pablo habla de eso. Usted huele, usted es ese perfume grato a Cristo, porque el que está en una relación con Él huele a Cristo. Debemos oler a Cristo. La pregunta es, ¿a qué huele usted? ¿Quieren ver, hermanos, que la palabra de Dios habla de eso? Vamos un momentito a Corintios. A Corintios, ya les voy a decir. Ya les voy a decir, porque este no lo traía preparado. Aquí, segunda Corintios, capítulo 2. Tal vez Jocelyn nos ayuda con él. Segunda de Corintios, capítulo 2. Y vamos a buscar a partir del versículo 14 al 16. 14 al 16. Capítulo 2, versículos del 14 al 16. Segunda de Corintios. Yo le pregunto en esta noche, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿a qué huelen ustedes? No estamos hablando físicamente, no, 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 no. ¿A qué huelen ustedes espiritualmente delante de Dios? Háganse esa pregunta. ¿A qué huelen? ¿A qué huelen ustedes delante de Dios? Porque el Señor nos huele a nosotros. Vean ustedes acá, versículo 14, Jocelyn, si lo tienes, si lo Sí, tenés, sí. Ok, sí. leamos del 14 al 16. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ajá, sigamos. Versículo 15. Jocelyn, se le cerró el micrófono. Ay, perdón. No se preocupe. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. No, Y pero el 15, Jocelyn, disculpe, el 15. así. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto 16. ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahí está el punto. Vean, hermanos, aquí ustedes lo tienen. Yo les estoy haciendo una pregunta para que se examinen.
¿A qué huele? ¿A qué huele usted espiritualmente? Dice aquí, más a Dios gracias, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros debemos mostrar el olor del conocimiento que tenemos de Cristo. Debemos mostrar ese olor. Dice, porque para Dios, está hablándole a la iglesia, porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea, cuando el Señor los huele a ustedes, dicen, qué rico, huele a mi hijo, huele a mi hijo, huele a mi hijo. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Los que se salvan, los que están en Cristo Jesús, huelen a Cristo. Dice, pero vea la diferencia. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Cómo huelen aquellos que están en prácticas de pecado continuamente? ¿Cómo huelen aquellos que no se han rendido? ¿Cómo huelen aquellos que no quieren leer la Biblia? ¿Cómo huelen aquellos que no quieren orar? ¿Cómo huelen aquellos que no quieren congregarse? ¿Cómo huelen aquellos que no quieren rendirse? Huelen a muerte. Huelen a muerte delante del Señor. Huelen a muerte. Y él dice, y aquellos olor de vida para vida. Qué lindo. Dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, ¿a qué quiere oler usted, hermano? Esa es la pregunta, ¿qué quiere oler usted? Entonces vea que el Señor sí hace una diferencia. Entonces, ¿qué sucede con el hombre que intente guardar toda la ley? O sea, hay personas que no, yo no creo, yo voy a vivir yo mismo mi vida y voy a esforzarme, voy a tratar de cumplir todos los mandamientos que me manda el Señor. Yo voy a entrar en mis propios medios por mis obras al cielo, porque así me han enseñado. Se va a quedar no en el cielo, sino aquí debajo de la tierra. Y vean ustedes mismos dónde dice eso. Capítulo 2 de Santiago. Vamos al capítulo 2 de Santiago. María, capítulo 2 de Santiago, versículo 10. Y Alex me va a ir buscando Gálatas 3:10. Santiago, vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 10. Listo. Ok, listo, María, por favor. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Vamos a ver, alguien que me lo explique. Está muy sencillo de explicar. ¿Quién quiere explicármelo? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? De así siento yo como resumido, que usted puede ir muy derechito en todas sus cosas y con solo un error que usted cometa, un pecado, de todo lo demás se le vino abajo, por Así decirlo es. así. Así es, está muy bien. Entonces, vean qué interesante. Lo que está diciendo, esto lo que está diciendo es, lo que dice es, si usted va a vivir por la ley y va a tratar de agradar a Dios cumpliendo todos los mandamientos, si usted falla uno tan solo en toda su vida, no en el día, no, en toda su vida, uno, usted se hace culpable de toda la ley. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo vivir conforme a la ley, tratando de cumplirla completamente para agradar a Dios? No puedo, no puedo, hermanos, no puedo. Ninguno de nosotros, ningún ser humano, solo hubo uno que la cumplió completamente. Y ese es, ¿quién? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Punto. No hay más. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Alex, Señor, dice, gracias. porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no perteneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Ajá, vean lo que está diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Aquí está hablando Pablo, en el otro está hablando Santiago. Vean lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos aquellos que quieren decir, no, yo voy a cumplir la ley perfectamente delante de Dios, dice, están bajo maldición. Si usted lo está haciendo así, viviendo por obras, usted está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, ¿qué son todas? Todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted no fue capaz de permanecer en todas las cosas escritas en la ley, solo falló en una. Usted tiene 80 años de edad y un día tuvo un mal pensamiento. Chao. Ahí lo espera Lucifer en el infierno. ¿Entienden el punto? Pero ¿cómo? Si fue solo uno, Dios, tú eres amor, tú eres justicia. No, Señor. No, Señor. Yo para eso envié a mi hijo. Yo para eso envié a mi hijo porque usted no era capaz de hacerlo y usted rechazó a mi hijo. Usted rechazó la obra de mi hijo, la obra perfecta de mi hijo. Usted no la creyó, ni siquiera se preocupó por ver en qué consistía esa obra perfecta de mi hijo. Usted ni siquiera quiso darse cuenta en qué consistía la muerte de mi hijo, ni la resurrección de mi hijo. ¿Entienden el punto, hermano? Vea, esto es algo muy importante que nosotros lo sepamos para valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Vamos a Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Don Gastón. Dice, el espíritu es el que da vida. No, La carne perdón. para... No, ese ya Sí, lo no, vimos, ¿verdad? sí, perdón, no, aquí me estoy equivocando, ya le digo, ¿cuál es en este momento? Ya le voy a decir, es Juan 6 también, pero es en Ajá, el versículo 28, 28, aquí, perdón, 28. sí, 6:28, discúlpeme, Gastón, No hay 6:28, problema. ok, 6:28, Entonces le Juan seis dijeron, veintiocho, sí, ujú. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió ajá, Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en el mismo. exactamente. Entonces, vean qué interesante aquí, vean. Recuerden, digámoslo así, la gente está siguiendo a Jesucristo. Lo siguió el joven rico, digámoslo así, digamos, lo seguía la multitud. En este momento lo están siguiendo. El Señor acaba de realizar el milagro de los peces y los panes y la gente anda tras la comida. Ellos andan tras los milagros, ellos andan tras las señales, igual como nos pasó a nosotros. Buscamos a Dios solo por los dones, nada más, no lo buscamos por lo que Él es. Y vean lo que dice. Entonces le dijeron, le está preguntando la multitud al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, no, 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 no. Están perdidos. No tiene nada que ver con obras. No tiene, la obra la voy a hacer yo. Tiene que ver con que ustedes, dice vean lo que les dice Jesús. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿A quién envió el Padre? A su Hijo. Eso es la obra de Dios. Crean en eso. Después vamos a hablar de qué se trata de creer. Ya hemos venido así. Recuerden que es un fundamento, entonces tenemos que ir peloteando para poder ir, digamos, agarrando completamente, digámoslo así, digamos, la idea. Entonces, que creamos en Él, que creamos en Él. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo del 3 al 6. Juan capítulo 3, versículo del 3 al 6. Y me lo va a leer, por favor, Elisa. Sí.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigo. Sigo, por favor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice, esta es la forma, le está diciendo a Nicodemo, ya. Y ve qué interesante porque nosotros ya lo enseñamos aquí en la iglesia, pero es importante que nosotros veamos esto. ¿Ya? Nicodemo era un hombre impecable. O sea, impecable en el sentido de que era un hombre que guardaba la ley, era un hombre prominente, enseñaba las escrituras, era un principal, inclusive un miembro del Sanedrín, pero que llegó a creer en Jesús. Pero ven qué interesante. Jesús llega y le dice a este hombre que tiene una buena imagen en el pueblo, que es un hombre que, digamos, distinguido, un hombre que lo tiene, pareciera todo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí el Señor ya el Señor aquí ya puso una pauta. O sea, Él no está diciendo, el que no pertenezca a la iglesia tal. O sea, usted tiene que pertenecer a la iglesia tal para ser salvo. Usted tiene que pertenecer a tal religión. Usted tiene que pertenecer o estar haciendo esto o lo otro, cumplir la ley. No. El Señor dice el que no naciere de nuevo. Y se lo está diciendo a un hombre que es un religioso. Dice, no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El cielo. No lo puede ver. Nicodemo le dijo, Nicodemo no entendió. No, él no está entendiendo lo que Jesús le está tratando de explicar. Ahora es interesante. ¿Por qué Nicodemo no entiende? ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué ustedes creen que no lo entiende? Porque no ha creído en él completamente. Sí, estamos de acuerdo, no ha creído. Entonces, ¿qué le hace falta? Creer, ¿Cuál? sí, La fe. perfecto, pero aún con la fe hay algo más que le falta, porque recuerde que digamos, los discípulos del Señor, los apóstoles, creían en Jesús, pero no le entendían todavía muchas cosas de las que él hablaba. ¿Por qué razón? Oscar, no era porque era una fe superficial, no. Tiene que ver con eso, pero hay algo más importante que todavía no tenían. El Espíritu Santo no se había Eso, derramado aún. eso, correcto. No habían nacido. Ellos no habían nacido de nuevo. No tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el entendimiento. Usted, digamos, un ejemplo. Usted puede decir que usted cree, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha nacido, no, usted puede creer, pero usted necesita el Espíritu Santo para ser regenerado. El Espíritu Santo es el que viene a regenerarlo, viene a transformar su corazón, a darle un nuevo corazón, a hacerle una nueva criatura y hacer que usted entienda todas las cosas del Señor. Entonces dice, entonces esa es la razón por la que él no entiende. Entonces vea que Nicodemo está pero perdido. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Este hombre podía tener en ese momento tal vez 60, 70 años. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo está viendo de una manera natural, como si Jesús se lo estuviera diciendo de una manera física. No tenía nada que ver con nada físico. Era algo espiritual. Entonces le responde Jesús, de cierto, una verdad absoluta. De cierto que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. Ahora, ¿qué es nacer del agua? Aquí es importante entender qué simboliza el agua. El agua tiene, digamos un ejemplo, aquí tiene un simbolismo. Qué simboliza el agua? Como transición. No. La palabra. Simboliza la limpieza de la palabra.
la limpieza de la palabra y tiene que ver también con el arrepentimiento. Arrepentimiento, cuando nosotros nos arrepentimos, somos lavados por medio de su palabra. Dice, y del Espíritu. Del Espíritu. Él venía a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Entonces nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos nacer de la palabra y del Espíritu. De la palabra y del Espíritu. Entonces, es la palabra de Dios la que me hace nacer de nuevo. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué pasa a una persona que no se expone a la palabra? O sea, mire, una persona puede estar en la iglesia, digamos, años, 15, 20, 30 años, recibiendo la palabra y no nacer de nuevo. Porque si la palabra no la ha creído, no la ha entendido, no la ha comprendido, no la retiene y no la pone por obra y no se ha arrepentido de sus pecados, no pasa nada. Ahí está, es una religiosa más, un religioso más en la iglesia. ¿Entendemos el punto? Una. Segundo, si no tiene el Espíritu, no ha sido regenerado. Mientras que no, la persona no crea, no recibe al Espíritu. Y el Espíritu es el que viene a regenerarnos y hacernos nuevas criaturas. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no va a venir a una persona que está envuelta en prácticas de pecado todavía. No va a venir a una persona que esté envuelta en prácticas religiosas todavía. Viene a una persona que ha entendido su condición, que estaba completamente perdido, que está muerto en sus delitos y pecados, que no hay ninguna obra que él pueda hacer para agradar a Dios. No hay ninguna obra. Que él entiende su bancarrota espiritual. Él entiende la situación en la que él está. Entonces él dice, Señor, reconozco que soy pecador y te necesito como mi Señor y como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y entendí lo que tú viniste a hacer. En ese momento esa persona cree, retiene lo que ha creído, vive ahora siempre, digamos, conforme a eso que creyó, sometido al señorío de Cristo, que someterse al señorío de Cristo es someterse a su palabra, y esa persona es salva. Esa persona ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo dentro de ella. Ese es el punto. Entonces, si yo, porque aquí tenemos que hacernos una pregunta, vean. Si yo pudiera hacer algo en mis propios medios, o alguna criatura, hacer algo por mí, ¿puede alguna criatura hacer algo por mí? Vamos a poner un caso. ¿Puede algún ángel hacer algo por mí para salvación? ¿Puede algún ser humano hacer algo por mí para salvación? En el sentido de que, voy a aportarle esto para que esta persona sea salva. No, no, no. Porque si alguna persona puede hacer algo por mí, y en esto ustedes saben que hay denominaciones que tienen sus líderes religiosos y ven en esos super líderes que esos líderes tienen poder para salvar. Si eso fuera así y yo soy el equivocado, entonces les hago una pregunta. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino? ¿Para qué lo mandó el Padre entonces? Si al final de cuentas un máximo líder de una iglesia me puede salvar. ¿Para qué vino Cristo? Si un ángel me puede salvar. ¿Para qué vino Cristo si mi papá desde el cielo me puede salvar? ¿Para qué vino Cristo si cualquier ser humano me puede salvar? No tiene ningún sentido. O sea, ese es el engaño en que hemos caído. O sea, digamos, el creer, digamos que hay otros medios fuera de Cristo en quienes podamos ser salvos. Eso es una doctrina diabólica y lo único que busca es que usted se pierda, que usted, digamos, se condene eternamente. Entonces vean ustedes, o sea, la razón por la que vino Cristo fue precisamente por esa. O sea, imagínense todos, vean, nosotros estamos estudiando la vida de Cristo y ustedes saben todo lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo acá. Y vino a humillarse, el Dios Todopoderoso vino a humillarse para que después pudiera salvarme cualquier otro. O yo mismo por mis propios medios, con mis obras.
Hermanos, o sea, hablo esto de esta manera porque este video de enseñanza va también a otras personas. Y digamos, tal vez que, digamos, no tienen tal vez un conocimiento más profundo, maduro, digamos, tal vez que otros que pudieran estar acá. Pero es importante, es un curso de fundamentos y es importante que nosotros tengamos claras las bases. Ahora, vean qué interesante. ¿Qué necesito entonces para ir al cielo? Ya vimos, nacer de nuevo. Pero veamos lo que la palabra de Dios nos pide a nosotros para ir al cielo. O sea, ¿cómo nace una persona? Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10, no lo va a leer, por favor, María. Romanos 10, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Entonces, vean qué interesante. Que si confesares con tu boca, y aquí es muy importante, hermanos, porque vea, hay mucha gente que cree en algunas iglesias que por una oración, digámoslo así, que nosotros hagamos y que salga de nuestra boca, nosotros podemos ser salvos. Esa es otra mentira del enemigo. Es otra mentira. Porque vean lo que estamos hablando. O sea, la palabra que se usa aquí para confesión es la palabra griega homologeo. Y esa palabra griega homologeo tiene que ver con una confesión que involucra todo mi ser, mente, emociones y voluntad. En otras palabras, toda mi vida. Hay otra palabra que se usa para confesar en el griego. Esa palabra tiene que ver con confesar de la boca para afuera. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es confesar de la boca para afuera y otra cosa es confesar con todo mi corazón. ¿Y qué es el corazón? Todo mi ser interior, todo lo que yo soy, mi mente, mis pensamientos, mi razonamiento, mi entendimiento, mis emociones, mis sentimientos, mis afectos, mis gustos, mi voluntad, mi libre capacidad de elegir. Está todo mi ser involucrado, todo mi ser involucrado. Dice, si confesares con tu boca, con todo tu ser involucrado, no solo de la boca para afuera. Ven, hermanos, qué diferente. Ven una diferencia, hermanos. Hay una diferencia muy grande. Vea, antes de seguir leyendo acá, vamos a Mateo, al capítulo 15. Jocelyn, Mateo 15. Y léame, por favor, versículo 7. Vean la diferencia. Vean que el mismo Jesús lo dice. Mateo 15, versículo 7. Desde el 7 al 9. Eh, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Lo vemos, hermanos. Jesús es el que está diciendo esto. Y se lo dice a los fariseos, a los religiosos. Les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, ellos confesaban a Dios de la boca para afuera, no con su mente, no con sus emociones, no con su voluntad, no con lo que hacían. Dice, mas su corazón
mas su mente, sus emociones y su voluntad están lejos de mí. Son solo lengua ustedes. Dice, pues en vano me honran, en vano, en vacío, sin propósito, enseñando como doctrinas, dice, mandamientos de hombres. ¿Entienden la diferencia entre lo que está hablando Jesús acá y lo que está hablando Pablo? Son dos formas de confesar diferentes. Yo puedo confesar con mi boca. Yo puedo decir, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo lo recibí. Hace 10 años yo estaba en la iglesia y me llamaron y yo lo confesé a él. De la boca para afuera, tal vez. Porque su estilo de vida y sus frutos no evidencian que usted haya nacido de nuevo. ¿Entienden el punto, hermanos? O sea, el punto es, tiene que haber un fruto. O sea, el fruto se va a ver si usted lo hizo de todo corazón. Vean, que si confesares con tu boca que Jesús, y aquí viene el punto, es el Señor. Y volvemos a caer en lo mismo. Vean qué interesante. Sí, yo confesé a Jesús como Señor. Qué bueno. ¿Y qué significa que lo confesó como Señor? ¿Qué significa? Explíqueme. ¿Alguien que me explique qué significa que lo confesó como Señor? Aquí somos creyentes, prácticamente todos los que estamos acá, entonces podemos cualquiera de nosotros explicarlo. ¿Qué significa que lo hemos recibido como Señor? Y como Ver en su muerte y todos, resurrección todo lo que él es. Bueno, Perdón, don Alex. sí, perdón. Alexito, está pegadito ahí. Sí, es como que se está pegando. Confesar Ok. a Jesús como Señor es creer en Él, en su muerte, en su resurrección. Ajá. Su obra. Ok. En su obra, ¿qué más? Elisa. vamos a aceptarlo como el Curios, el Todopoderoso. Ajá. ¿Qué más? Ujú. Muy bien, vea todo, vea lo que ustedes mismos están diciendo. Vean, ¿de qué se trata aceptarlo como Señor? La palabra Señor significa curios. La palabra Señor significa Adonai en hebreo, curios en griego. Curios en el Nuevo Testamento, Adonai en el Antiguo. Significa que entonces, si usted busca esa palabra en el diccionario griego, significa curios, significa Señor, significa Dios, significa soberano, significa amo, significa dueño, significa que Él es mi gobernante, significa que Él es el gobernante supremo de nosotros, que nosotros somos sus esclavos. Eso fue lo que usted creyó en la pregunta. Eso fue lo que usted creyó, eso es lo que usted siempre ha creído. Así lo confesó usted, que Él es su amo. Porque si usted lo confesó, que Él es el amo suyo, usted es su esclavo. Y si usted es su esclavo, usted está haciendo la palabra de Dios. Pero no, es que yo no, yo todavía no la leo, la Biblia, todavía no. Y entonces usted no es el esclavo de Él. Entonces Él no es su amo porque usted ni siquiera todavía lo conoce. Entonces usted todavía no ha nacido de nuevo. Entonces usted todavía no es salvo. ¿Me entendemos? Vamos entendiendo, hermanos. Ve que esto no es así nomás. O sea, yo cuando hago una confesión y voy a creer de todo corazón, con mi mente, con mis emociones, con mi voluntad, yo estoy diciendo, digamos un ejemplo, todo lo que es Él. O sea, estoy declarando en el sentido, o sea, yo tengo el conocimiento de que Él es el omnipotente Dios, que Él es el creador del universo, que Él es el soberano Dios, que Él está sentado a la derecha del Padre, que Él es el Dios hecho carne que descendió del cielo, como decía Alex, que Él vino, vivió una vida perfecta, que Él vino, es renunciar, dice, a mi carne, mis deseos, para que Él sea la autoridad y mi guía. Muchas gracias, Erika. Perfecto, eso es lo que ella está diciendo, es recibir el señorío de Cristo. Es recibir, es someterse al señorío, es lo que ella está diciendo. Es muy importante someterse, lo aceptó como Señor, es someterse al señorío, es someterse a su palabra. ¿Y qué pasa si no estoy sometido a Él? ¿Qué pasa si no me he rendido a Él? Y sigo yo, digamos un ejemplo, dándole rienda suelta a mi carne. No he nacido de nuevo, no soy salvo todavía.
No soy una nueva creación de Dios. Y si estoy en una iglesia, soy un religioso. No, ni menos ni más que un fariseo. Un fariseo, un religioso. Eso era lo que hacían los fariseos. Muy bien. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, y aquí viene el punto, y creyeres en tu corazón, mente, emociones y voluntad, en tu corazón, con todo tu ser. Y ve lo que dice, lo que decía Alex ahorita, encubiertamente, vea, que Dios le levantó de los muertos. Si Dios le levantó de los muertos, ¿qué significa? Que él antes de eso, ¿qué había pasado? Había muerto, había sido crucificado. Entonces yo tengo que creer en su muerte, tengo que conocer el significado de su muerte, tengo que conocer el significado de su resurrección. Entonces cuando yo conozco su muerte y su resurrección, su vida perfecta, ¿quién es él? Será salvo. No, soy salvo, no si lo conozco, si lo creo, porque hay mucha gente que conoce eso, el diablo conoce eso también, y hay mucha gente que lo conoce, pero no lo practica, pero no lo pone por obra. Versículo 10, por favor, léamelo de nuevo, María José. Y Mateo igual. No, aquí donde estamos, Romanos 10:10. Ah, Romanos 10:10. Un momento. Sí, no se preocupe. Eh, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, vea qué interesante, vea. Muchas gracias. Porque con el corazón, ¿qué es corazón? Es algo que ya hemos explicado, lo explicamos desde la primera lección. ¿Qué es corazón? Es el hombre interior, ¿no? Es correcto, el hombre interior, mente, emociones, Todo nuestro ser, voluntad, alma, espíritu. Perdón, Alex, ¿cómo dice? todo nosotros, todo nuestro ser. Todo nuestro ser, todo nuestro ser. Entonces dice, porque con el corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, mente, emociones y voluntad, se cree para justicia, para ser justificados. O sea, nosotros solo vamos a ser justificados delante de Dios, declarados justos delante de Dios, en el momento en que mi mente, mis emociones y mi voluntad esté rendida a Él. ¿Entendemos? Ve que ya no es solamente, ay, yo creo, sí, yo creo que Jesús existe, sí, 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 yo creo que Él vino a la cruz, sí, 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 yo creo que Él murió, sí, yo creo que Él resucitó, sí. De nada le sirve si usted no lo pone por obra. De nada le sirve. Usted no, digamos, si usted no se arrepiente, porque eso, el conocer y creer esto lo tiene que llevar a usted al arrepentimiento. A un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento a medias, un arrepentimiento en etapas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que yo me puedo, digamos, arrepentir a pedacitos. Voy a dejar de cometer adulterio ahí poquito a poco. Ahí ya, antes cometía adulterio 10 veces al año. Ahora 3 nada más. Así, para el gasto, dicen algunos. Para el gasto, nada más. Por favor, hermanos. No, me arrepentí. Corté con eso, cambié de rumbo. Ya ahora yo no miento, ya ahora yo no veo pornografía, ya ahora no, no, no. Y las cosas que me van quedando todavía, el Señor me va a ir limpiando por medio de su palabra cuando yo me exponga a ella. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, versículo 11, vea lo que dice aquí. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, o sea, usted tiene que hacer primero lo que está aquí arriba y después todo aquel que en él creyere no va a ser avergonzado, va a estar en el cielo, va a ver el rostro de él. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Vamos a Marcos 1:15. Jocelyn, Marcos 1:15. Marcos 1:15.
diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ajá, perfecto. Vean qué interesante, hermanos. Si nosotros nos vamos, veamos, digamos, vean lo que hemos venido, veamos lo que hemos venido estudiando. Hemos venido estudiando que no hay ninguna obra humana que nos pueda ayudar para salvación. No hay nada. Hay iglesias que piensan que cuando nosotros fuimos bautizados chiquititos, ya a partir de ese momento somos salvos. ¿Dónde dice eso? Ahora, vean qué interesante. Jesús, estas son palabras de Jesús. Y Jesús está diciendo aquí, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acercó con la persona de Jesucristo. El reino de Dios no estaba cerca de ningún ser humano, porque todos estábamos en enemistad contra él. Pero ahora se ha acercado a nosotros por medio de él. Y entonces da una orden. Él da una orden. Aquí está la orden del Señor. Ustedes quieren salvarse, quieren entrar al reino de Dios. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Aquí está, arrepentidos y creed. Ahora viene el punto, vean qué interesante. Entonces muchas veces nos dijeron a nosotros que si nosotros éramos, que ya desde que nosotros estábamos pequeñitos y nos bautizaban, a partir de ese momento nosotros éramos salvos. Que ya había sido removido el pecado original a partir de ese momento. La pregunta es, ¿quién dejó de pecar a partir de que lo bautizaron chiquitito? ¿Hay alguien que dejó de pecar después de que fue bautizado chiquitito? Nadie. Nadie dejó de pecar. Nadie ha dejado de pecar desde que... Entonces ese no es, digamos un ejemplo, no removió el pecado original. No, no, en lo absoluto. Ahora, nos dio salvación. Vea qué interesante. Nos dio salvación. El bautismo. No, ya dijimos que no. Ahora, ¿por qué no? Porque Jesús está diciendo que para yo tener salvación tengo que arrepentirme y creer. Y hacemos la pregunta aquí. ¿Puede un bebé creer? ¿Puede un bebé creer? Un bebé recién nacido de 8 días, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿puede creer? Porque para creer, ¿qué se necesita? Tener desarrollado mi entendimiento, mi comprensión para ver en qué voy a creer. ¿Es posible? No. ¿Puede un bebé arrepentirse? Porque el arrepentimiento, la misma palabra lo dice, es metanoia, es cambio de mente. Cambia la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. ¿Puede un bebé cambiar su manera de pensar? Ni siquiera todavía piensa. Entonces viene la pregunta. Entonces, ¿en qué se basa que nosotros de bebés fuimos salvos? No tiene fundamento bíblico. Muy importante. Ahora, pero esto mismo, usted puede tener 30 años, puede tener 40 años, que esto mismo le sucede. Si usted en el momento en que usted fue bautizado, usted no creyó, ni usted se arrepintió. Hay muchos que han ido a una piscina y han sido sumergidos y se creen que ya están bautizados, pero ni siquiera entienden lo que hicieron. No lo han entendido, como decíamos ayer en la Santa Cena. No lo han entendido. No han entendido todavía qué fue lo que Cristo hizo. No han entendido. Entonces Jesús nos dice a nosotros, tienen que arrepentirse y creer. Vamos a Marcos 16:16. Vanessa. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Vea, este es un versículo interesante. Porque pareciera que todo lo que Oscar dijo ahorita
Oscar se contradijo. Vean lo que dice. El que creyere y fuere bautizado. Y pareciera que pone dos requisitos. Que tengo que creer en Jesús y tengo que ser bautizado para ser salvo. Dice eso. O sea, yo tengo que creer y ser bautizado para ser salvo. ¿Qué piensa? Y claro, y tiene un Sí. orden. Ok, pero vean el pasaje. ¿Están leyendo el pasaje? Vean el pasaje bien, porque vean la pregunta que estoy haciendo. La pregunta que estoy haciendo es, si yo tengo, o sea, si yo para salvarme, porque ahí lo que dice es eso, si yo para salvarme tengo que creer y bautizarme. Y ahí ¿Qué sí, piensa? Oscar, y después va. La pregunta es para ser salvo. Vean, porque ahí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, tengo que creer y tengo que bautizarme para ser salvo. Tengo que creer para ser salvo. Ah, perdón, Vane, usted dice tiene que creer para ser salvo. Ajá. Sí, Solamente, Vane. pienso que sí. El bautismo viene después como una afirmación de lo que yo creo, pero Ajá, principalmente tengo que creer. ok. Oscar, Sí, Oscar, yo pienso así, similar a Daniel. Yo primero creer porque para mí el bautismo es una ordenanza. ajá, ok. Bueno, muy bien. Muy bien, vean. Ya vamos aterrizando un poquito, miren. La palabra, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos muy dados a leer solo una parte del pasaje. Por eso yo les dije, léanlo todo, léanlo completo, porque ahí está la respuesta, vean. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y dónde está el bautismo? Porque debió haber agregado el escritor sagrado, mas el que no creyere y no fuese bautizado será condenado. Pero no dijo eso, ¿verdad que no? Entonces, esencial, la fe en Jesucristo. El bautismo, porque si se requiriera para salvación el bautismo, entonces, ¿dónde estaría el ladrón de la cruz? El ladrón de la cruz no sería salvo, porque no se bautizó. ¿Entendemos? O sea, muy bien con la respuesta en el sentido es, ok, yo llego y creo, y luego afirmo, confirmo mi fe bautizándome. Pero ese bautismo es una confirmación que yo hago ante los hombres, públicamente, delante de Dios, de que yo he muerto a mí y he nacido en Cristo Jesús. Algo que ya Jesús hizo primeramente en mi corazón. O sea, yo no me puedo bautizar primero y después creer. Primero creo y después me bautizo. ¿Estamos de acuerdo? No es el bautismo lo que me hace nacer de nuevo. Yo creo en Jesús, me arrepiento y después voy a las aguas. Y vamos a ver un ejemplo que así era como lo hacía la iglesia en la iglesia del primer siglo. ¿Quieren verlo? Vamos un momentito al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 16. No, primero al capítulo 8. Hechos 8 primero. Vamos a Hechos 8 primero. Y vamos a ver, digamos, en esta historia, ustedes la pueden leer, es una historia muy bonita, es la historia del diácono Felipe, cuando él le habla al eunuco y él le presenta el evangelio. Y vean qué interesante. Vamos, ya una vez que le explicó el evangelio, leamos desde el versículo 35. Gastón, léamelo por favor usted, del versículo 35 y me lo va a leer hasta el versículo 39. Pónganle atención para que vea el orden que se tenía en la iglesia. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Muy importante, vea, le anunció el Evangelio de Jesús. Usted necesita conocer el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús, no de nadie más, no de ningún líder de la iglesia, no de ninguna criatura, no de ninguna persona, no de ningún ángel, de Jesús. Ok, muy bien. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está, ¿lo ven, hermanos? ¿Lo ven, hermanos? ¿Qué sucedió primero? ¿Se bautizó primero o creyó primero? Creyó. No, creyó primero. Creyó. Una. ¿Y en quién cree? En Jesucristo, como el Hijo de Dios. Siga leyendo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Ahí está el punto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿qué viene? ¿Qué es primero? Creer. Creer. Vean ustedes otro ejemplo. Hechos 16. Hechos 16. Versículo 31. Vamos con Jocelyn ahí. Versículo 31. Leamos desde el 30. Jocelyn, versículo 30, capítulo 16, versículo 30. Sí, Y vamos a leer hasta el 32. Ay, perdón, hasta el 33, por favor. y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta la hizo el carcelero de Filipos cuando Pablo y Silas estaban presos. Y él llegó asustado y le dice a Pablo, ya Pablo y a Silas, ¿qué puedo hacer, señores, para ser salvo? Vean lo que le dice. Léame del 31 al 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Qué fue primero, hermanos? Creyó y luego se bautizó. Entonces, no es el bautismo lo que me salva. El bautismo es una obra de hombres. Lo que me salva a mí es mi fe en Jesucristo, en creer en Él. Pero ¿qué debo creer? Ya lo vimos. Debo creer en su persona, en todo lo que Él es. Debo creer en su muerte, en su obra, en su resurrección. Muy bien. Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos 30 y, vamos a ver, 37 y 38. Aquí, digamos, para que vean el contexto, me lo va a leer Elisa, por favor. Vea el contexto. Hechos 2, versículos 37 y 38. El contexto es, acaban de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Y Pedro, el apóstol Pedro, llega y se para y presenta el Evangelio a todo el pueblo. Les presenta el Evangelio. Y este es el resultado cuando presentó el Evangelio. Y entonces la gente llega y le dice esto que le va a decir, versículos 37 y 38. A ver. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí. Ven, hermanos, es que vean qué lindo. Vean, ellos llegan y recibieron el Evangelio. Vean qué interesante, reciben el Evangelio.
Si usted recibe el Evangelio, usted lo está recibiendo en esta noche. Usted lo ha estado recibiendo desde hace mucho tiempo. ¿A dónde tiene que llevarlo usted cuando usted recibe el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta que usted debe tener cuando usted recibe el Evangelio? Esta que usted lee aquí en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Dolieron. Dolerse, se dolieron, se entristecieron de corazón. De corazón. ¿Qué significa de corazón? Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser. Oh Señor, no, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, estoy entristecido, estoy dolido. No puede ser, Señor. Toda mi vida he estado ofendiendo a un Dios que es santo, 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 rechazando la obra de mi Señor Jesucristo, no creyendo en lo que tú hiciste. Lo tiene que llevar a uno a compungirse, a dolerse. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, como si se tratara de hacer algo, vea. ¿Qué haremos? Nada. No tienen que hacer nada. Ya Jesús lo hizo todo. Pedro les dijo: vea, tienen que ir y, digamos un ejemplo, tienen que ir y confesarse para que le pongan la penitencia. No, ¿verdad que no? Mire, tienen que ir y digamos, y dar una limosna, dar una ofrenda, tienen que ir y digamos, ponerse a servir. ¿Oh? Arrepiéntanse, arrepientan, y esa es la palabra que más nos duele a nosotros. Arrepentirnos, porque significa cortar con lo que más nos gusta. Arrepiéntanse, corte con el pecado. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pierna te hace pecar, córtatela. Dice: es mejor entrar ciego al cielo que no con los dos ojos al infierno. Es mejor entrar manco al cielo que no con las dos manos al infierno. Al revés, perdón. O sea, es mejor entrar manco. Es mejor entrar cojo al cielo que no al infierno con los dos pies. Entonces, hermanos, digamos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, en todo lo que Él es, para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Y si yo me estoy arrepintiendo para perdón de los pecados, no es una licencia para que yo siga pecando. Y entonces, en el momento que yo hago eso, recibo esto. Pero si yo nunca he podido dar este paso, porque vamos a poner un caso, hay una brecha, hermanos, hay una brecha entre conocer la obra de Cristo y nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Hay una brecha. ¿Cómo se llama esa brecha? Hay una brecha ahí. Entre conocer, vea, oiga la pregunta. Entre conocer a Cristo, ya yo conocí, ya se les presentó el Evangelio, ellos ya lo recibieron. Entre conocer a Cristo, conocer el Evangelio y recibir el don del Espíritu Santo para ser regenerados, hay una brecha. ¿Cuál es la brecha? No se va a dar. No, El arrepentimiento. Eso, esa es la palabra clave. No se va a dar. No se va a dar. La regeneración, no, el Espíritu Santo no va a entrar en mí hasta que no me arrepienta verdaderamente. Don No Oscar, me señor. una Dígame. pregunta, digamos, cuando los apóstoles estuvieron en ese cuarto, cuando en Pentecostés, en el aposento alto, ellos, ¿hubo algún arrepentimiento generalizado antes de recibir el Espíritu Santo o fue dado por gracia a ellos? Es que no, ya ellos eran creyentes, todos eran creyentes ya. Pero Acuérdense, se habían vea, arrepentido de sí, todo. vea, hagamos la cronología de los hechos. Nosotros hemos estado estudiando Juan. Vea, digamos, nosotros estamos estudiando, recuerden que Jesús acaba de ser arrestado, de acuerdo a lo que estamos estudiando los domingos. Él acaba de ser arrestado. Ok, ¿de dónde venía saliendo él? Del aposento alto, con sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 13, 14, 15, 16, 17.
estuvo en el aposento alto y él sale después de hacer la oración sacerdotal. Entonces, del capítulo 13 al 17, él estuvo en el aposento alto, pero ese evento es diferente a este. Aquí también fue en el aposento alto, pero fue, ¿cuánto? 40 días después, algo así. 50 días después. O sea, es la fiesta de Pentecostés, fue 50 días después. 50 días. Entonces, son acontecimientos diferentes. Ya en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, ya los discípulos creen. Ellos ya creían. Inclusive ya había resucitado Jesús. Ya ellos creen, ya ellos se habían arrepentido. Pero no tenían todavía, ya inclusive ellos, digámoslo así, ellos inclusive en ese momento ya hasta habían sido regenerados. Los discípulos de, digamos, en el capítulo 20 de Juan, cuando él entró al aposento alto, que ellos están encerrados y Jesús sopló sobre ellos. Los 11 apóstoles ya habían sido regenerados porque habían recibido el Espíritu Santo. Pero ahora estamos hablando en Pentecostés, cuando ellos recibieron poder para ir allá a predicar. Ya todos están arrepentidos. Y ahí ya estaban arrepentidos. Ahora ellos salen ahora a predicar el Evangelio. Y es lo que está haciendo Pedro. Sale, predica el Evangelio y se le convirtieron 3,000 personas. ¿Dónde dice eso? Versículo 41. Dice que se le convirtieron 41 personas. De esas, 3,000 personas. Y de esas 3,000 personas, aquí le están diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué declaramos? ¿Afirmamos? ¿O confesamos? Nada de eso. No tienen que hacer nada de eso. Solamente crean en Jesús. Crean en Jesús y arrepiéntanse. Bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y van a recibir el don del Espíritu Santo. Pero vean qué interesante, hay una brecha. Si yo no, digamos, esa brecha, si yo no la logro pasar, no nazco de nuevo. No hay don del Espíritu Santo. Y si no tengo el don del Espíritu Santo, la palabra la voy a saber a medias, no tengo poder, no he nacido de nuevo y sigo sumergido en el pecado. Y óigame, creyendo que soy creyente y no lo soy. Creyendo que lo soy, frustrado, derrotado. ¿Por qué? Porque no me he arrepentido. Esa es la palabra clave. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento me tiene que llevar a un cambio de mente. Y cuando yo lo haga de verdaderamente, que es Dios quien conoce mi corazón, y ustedes se van a dar cuenta, Dios tiene que derramarlo. Y ahí es donde vamos a ir, y con ese versículo vamos a terminar en esta noche. El arrepentimiento y la fe son dones. Son dones. ¿Qué quiere decir que son dones? Son regalos de Dios. ¿Y cuándo nos lo da? Cuando usted verdaderamente, Dios vio en su corazón. ¿Qué vio Dios en su corazón? El verdadero deseo de conocerle, él vio así como estaban estos, que estaban compungidos, dolidos. Ahí es donde Dios derrama el don. Vamos un momentito a Hechos, capítulo 11. Alex, terminemos con este versículo, usted, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 17 y 18. Hechos de los Apóstoles. Hechos, sí, señor. 11. Hechos 11, versículos 17 y 18. Ajá. Ahí. 11, 17 y 18. Sí, señor. Ok. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muy bien. Entonces, vea, en estos dos versículos, vea que la palabra de Dios, aquí es el apóstol Pablo el que está hablando. Es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo que tanto la fe como el arrepentimiento son dones, son regalos de Dios. Ahora, usted dice, es que yo me arrepentí. Yo me arrepentí. Dios puede decir, es que yo me arrepentí.
Yo puedo decir, yo me arrepentí, pero Dios conoce su corazón y sabe que usted no se ha arrepentido. Entonces Dios no derrama el don. ¿Entendemos eso, hermanos? Es que vamos a poner un caso. El arrepentimiento no depende solamente de mí. Yo llego, a mí digamos, me confronta el Evangelio, me presentan el Evangelio y soy confrontado con la palabra de Dios. Eso me tiene que llevar a mí, ¿a dónde? Ya recibo la palabra de Dios, yo la estoy creyendo y me tiene que llevar a mí, ¿a dónde? A compungirme, a dolerme, a entristecerme de ver, oh no, Señor, ¿cómo he estado yo haciendo esto todo este tiempo, Señor? No puede ser, Señor. Me tiene que llevar a mí a humillarme delante de Dios, reconociendo que soy pecador, reconociendo mi necesidad de Él. Y cuando yo llego a ese punto, Dios está viendo mi corazón y Él está viendo que yo verdaderamente estoy reconociendo que lo he ofendido y que no quiero ya más seguirlo ofendiendo. Y le digo, Señor, yo no quiero, ayúdame, no puedo salir de esto. En ese momento, Dios que está viendo mi corazón derrama el don del arrepentimiento. ¿Entendemos el punto, hermanos? Derrama el don del arrepentimiento y derrama el don de la fe. Véalo. Si Dios pues les concedió, o sea, en otras palabras, les dio también el mismo don que a nosotros. Pablo está diciendo, el mismo don que a nosotros los judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo. O sea, la salvación no era solo para los judíos, era también para los gentiles. Dice, Él nos dio también el mismo don. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo para decir, Señor, pero no es que solo a los judíos? No, para judíos y gentiles que se arrepienten. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles, ¿qué dice? Ha dado Dios. No se jacte de que el arrepentimiento es suyo. No se jacte de que usted fue el que creyó. No, Dios, toda la iniciativa es de Dios. Dios derramó el don del arrepentimiento y Dios derramó el don de la fe. Ahí es donde está el engaño de muchos creyentes. Ah, es que no, es que yo busqué a Dios. Ah, no, es que yo me arrepentí. No, es que yo creí, yo busqué al Señor y tuve la fe. No, 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 no. No se engañe. Usted no ha tenido nada. Dios, si usted realmente lo es verdaderamente, Dios se lo derramó a usted, porque Dios vio su corazón. Y él supo que usted entendió de qué se trataba el arrepentimiento y que usted entendió de qué se trataba la persona de él, su muerte y su resurrección. Entonces, como Dios vio que usted entendió eso y que usted lo creyó y que usted ahora lo va a poner por obra, Dios derrama el don. ¿Entienden el punto? Y en el momento en que Dios derrama el don, viene el otro don. ¿Cuál es el otro don? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es el otro don? La fe, No, el porque aquí Espíritu tenemos Santo y la fe. el Espíritu Santo. Vea, es que la fe es un don. El arrepentimiento es un don. El Espíritu Santo es un don. La salvación es un don. La gracia es un don. Todos esos son dones. Son dones de Dios. Entonces, recuérdense cuando nosotros fuimos a Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos y esto no de vosotros. Por ser don de Dios. La gracia es un don. Es un regalo. Entonces, si es un regalo de Dios, Dios se lo va a dar a aquel cuyo corazón en su omnisciencia, él sepa que verdaderamente está arrepentido. No hay arrepentimiento, no hay don de arrepentimiento ni hay don de la fe. No hay Espíritu Santo, no hay gracia, no hay salvación. Ven qué interesante. Yo no puedo engañar a mi esposa, yo no puedo engañar a mis hijos, ni mis hijos me pueden engañar a mí, ¿no? O sea, digamos, yo puedo, digamos, estoy diciendo, yo a mi esposa la puedo engañar, o mis hijos me pueden engañar, pero no puedo engañar a Dios. ¿Me entienden? Yo a ellos los puedo engañar de que yo soy creyente. Sí, yo he creído, no, pero Dios es el que verdaderamente conoce mi corazón. Y Él sabe si yo en realidad lo soy. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta si mi hermano es creyente o no? ¿Cómo nos damos cuenta? Palabra clave ahí. Por los ¿Cómo nos frutos os damos? conoceréis. Ahí estamos. Por el fruto.
¿Y qué son los frutos? El estilo de vida que esa persona tiene. El estilo de vida. Y si continúa con el mismo estilo de vida que siempre ha tenido, no ha pasado nada. Otro fariseo o farisea. ¿Estamos claros, hermanos? Estos fundamentos. Estos fundamentos. Lo vamos a dejar aquí en esta noche. Segunda consecuencia que vamos a estar viendo la próxima semana, que era donde íbamos a arrancar hoy, pero era necesario ver esto. Era necesario ver esto para poder entender realmente, digamos un ejemplo, porque hay veces, bueno, puedo, y si me bauticé, y si hice esto, y si hice lo otro, y si hice obras, o sea, no, usted está en una naturaleza caída. Nada sirve, nada de eso. Lo único es Cristo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa, queremos darte las gracias nuevamente, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos permites, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras a través de la palabra, Señor. Ayúdanos a retener, Señor. Ayúdanos no solamente a conocerla, sino a retener tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a transmitirla, Señor. Te damos las gracias, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche, también por los que no pudieron conectarse, Señor. Que el Señor los guarde, los cuide, los bendiga, Señor. Y que en todo, Señor, en todas las cosas, Señor, nosotros podamos ser más como tú y que tú continúes recibiendo la gloria y nosotros abundando en fruto para ti, Señor. Acampa ángeles alrededor de tu siervo, Señor, y en el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.